buenos días, Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo este tema de el libre albedrío. Así se titula el mensaje de hoy, el libre albedrío. Y vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Qué dice en Deuteronomio 30, 19? Hago hoy llamar por testigos al cielo y a la tierra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren, es interesante cómo Dios, el Creador, nuestro Creador, creó los cielos, creó la tierra, las plantas, los animales, y cuando creó al hombre, dice que lo creó de una manera especial, del polvo de la tierra, le sopló, y dice que el hombre fue creado, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esas palabras lo dice solamente cuando creó al hombre. De todas las cosas que creó, solamente fue con la palabra. Pero cuando habla de la creación del hombre y la mujer, dice que fueron creados a imagen y semejanza. ¿Y semejanza a qué? A su carácter. Y semejanza también a la capacidad de elegir. Por eso aquí en Deuteronomio nos da la elección. Pongo delante de ti la vida y la muerte, dice. La bendición y la maldición. Escoge. Y eso es justamente la capacidad que Dios nos ha dado al hombre y a la mujer para poder elegir, ¿no? Así que qué importantes son las elecciones que tomamos en esta vida. Qué importante es que esas decisiones sean muy pensadas y mucho mejor, obviamente, si es con la guía de Dios. Porque justamente cuántos errores, si nos ponemos a pensar, cuántos errores hemos cometido por nuestras decisiones apresuradas, por no consultar a nadie y también a veces ni a Dios se le consulta. Entonces, qué importante será esto de tomar buenas decisiones. Entonces, en Deuteronomio 30, 19 nos presenta una elección clara entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dios nos da la libertad de escoger nuestro camino, pero nos guía para elegir la vida para nuestro bienestar y el de nuestras generaciones. ¿Sí? Así que Dios nos da esa capacidad, ese don de poder elegir. ¿Sí? Pero el Señor también dice que Él quiere nuestro bienestar. Y Él dice, tienes esa capacidad y tú puedes elegir. Y el Señor dice que si lo elegimos a Él, realmente vamos a tener muchas bendiciones. Una vida llena de bendiciones. ¿Qué tal? Y es verdad. Y los que ya hemos comenzado, estamos viviendo esta vida cristiana, nos damos cuenta que es una vida llena de bendiciones, llena de desafíos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo estamos utilizando este don, esta capacidad de elegir en cada decisión diaria, ¿sí? Porque realmente desde que nos levantamos estamos eligiendo, ¿sí o no? Pero qué importante es hacer buenas elecciones. Elecciones en todo sentido, elecciones qué vas a comer, ¿sí o no? Uno tiene que saber elegir qué vas a comer, cómo vas a usar tu tiempo, ¿sí o no? Desde que nos levantamos empezamos a elegir cómo va a ser nuestra vida. Y en relación a nuestra fe, qué importante es en quién vamos a creer. ¿Dónde va a estar puesta nuestra fe? ¿En quién vamos a confiar? Así que es muy importante. También tiene que ver con la responsabilidad de nuestras decisiones. En Josué capítulo 24, 15 dice, si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo, ¿no?
Entonces aquí ya específicamente nos está hablando de a quién vamos a servir. ¿Dónde va a estar puesta nuestra fe? ¿Sí? Y qué importante es tomar esta decisión, como dice en la palabra. Yo y mi casa. Y cuando dice mi casa es mi familia. Y qué bueno es que tú declares como esta declaración. Yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Sí? Es una decisión muy importante que cada uno tiene que tomarla. ¿A quién vas a servir? Josué desafía al pueblo a tomar una decisión firme. ¿A quién se debe servir? Esta es una llamada a la responsabilidad personal y a la conciencia de nuestras elecciones. La pregunta es, ¿en nuestras vidas tenemos que decidir a quién vamos a servir? Hoy en día tenemos un abanico de diferentes religiones, creencias. Hay todo tipo, para todo gusto, ¿sí o no? Y cada día aparece una nueva religión. La pregunta es, ¿a quién vamos a servir? ¿Dónde va a estar puesta nuestra fe? Y qué bueno es que en medio de todo este abanico de religiones y creencias, existe una sola Biblia. Y eso es algo muy importante que tenemos que decir. Por eso tenemos una sola Biblia. Hay un solo camino, hay una sola verdad, ¿sí o no? La palabra de Dios. Esa es nuestra base. Ahí está puesta nuestra fe. Y es una decisión que tenemos que tomar. ¿En quién vamos a creer? Uno puede decidir en un montón de religiones, pero tenemos una sola Biblia. Y es una decisión que tú tienes que tomar. Voy a creer realmente en la palabra de Dios. Voy a creer que este libro, realmente Dios ha hecho este libro a través de los hombres. Dios ha usado a los hombres para que escribieran. Les ha inspirado la palabra de Dios para que escribieran. Y Dios nos ha dejado esos 66 libros que están en la Biblia. Esos 39 libros del Antiguo Testamento y esos 27 libros del Nuevo Testamento. Esos libros Dios nos ha dejado. Mis hermanos, Dios en su momento ha buscado personas. En el Antiguo Testamento eligió a judíos para que eligieran esos 39 libros, ese canon del Antiguo Testamento. Después, ya en el año 300, Dios usó a hombres para que se hicieran un concilio y eligieran esos 27 libros. Y así fue. Y por eso tenemos un libro que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Supuestamente hay un montón de libros más que encontraron. Está el Evangelio de Santiago, está el Apocalipsis de Pedro y muchos otros más, pero no están. Uno se pregunta entonces, ¿por qué no están esos libros? Por algo será. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios no quiso que estuvieran esos libros en esos 66 libros. Entonces tenemos que tener fe en un Dios que hace las cosas bien, no a medias, no a incompletas. Y tenemos que tener fe de que Dios ha usado a los hombres para que tuviéramos hoy en día ese libro de Génesis, Apocalipsis. Ahí tiene que estar puesta nuestra fe. Y tenemos que explotar la palabra de Dios. Tenemos que realmente descubrir todo el contenido, toda la riqueza que tiene este libro. Y les digo que nunca vamos a terminar. Hay tanto que aprender, tantas cosas. Así que mis hermanos, esa es la decisión que tenemos que tomar. De tener fe en la palabra de Dios. Y no permitir que otras personas, otras corrientes nos quieran poner duda. ¿Sí? No permitas que entre la duda del mundo. Confía, ten fe que Dios está obrando en la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar. Otra de las cosas es la guía divina de nuestras decisiones. En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos.
Aunque tenemos la libertad de planear y decidir, es Dios quien guía nuestros pasos. Eso nos demuestra la interacción entre nuestro libre albedrío y la soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces, hay decisiones que tenemos que tomar, claro que sí. Pero también tenemos que entender que existe la soberanía de Dios, ¿sí? Dios es el que está dando su última palabra. Como les digo, uno toma decisiones, pero qué bueno es también decir, Señor, al final de todo, que se haga tu voluntad. Muy importante. Nuestras decisiones es importante que sean guiadas por el Señor y tenemos que saber percibir si es o no la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Escucha la voz de Dios. Pero nunca te olvides de decir al final, Señor, pero al final que se haga tu voluntad. Eso es respetar la soberanía de Dios, ¿sí? Debemos buscar la guía de Dios en nuestras decisiones, confiando que Él enderezará nuestros caminos cuando le entregamos nuestras vidas, ¿sí? Por eso, ¿hay que tomar decisiones? Sí, pero no te olvides de pedir al Señor y decirle, Señor, pero tú tienes la última palabra. No permitas que me equivoque. Estoy sintiendo hacer esto, Señor, lo voy a hacer, pero tú tienes la última palabra, ¿sí? Nunca te olvides de decir al final, Señor, tú tienes la última palabra. Hágase tu voluntad. Es muy importante decir eso en cada decisión. También tenemos que usar nuestra libertad para el bien. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué lindo es que tenemos libertad en Cristo. Dios rompió las cadenas del pecado, ¿sí o no? Fuimos llamados a ser libres, pero ¿cómo tenemos que usar esa libertad? Ahí está el punto donde algunas personas viven esa libertad, pero lo convierten en libertinaje. Y esa libertad no podemos usarla con libertinaje, de hacer lo que se nos da la gana. No. La libertad que Dios nos ha dado está en el marco de los mandamientos de la palabra de Dios. Ahí están los límites. Ahí está la ley, ¿sí o no? Por eso la ley es buena, y es lo que estábamos estudiando anteriormente. La ley es buena porque nos muestra nuestros límites, lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, ¿fuimos llamados a ser libres? Claro que sí, pero siempre y cuando respetemos las normas y leyes de Dios. No se olviden. La libertad que tenemos no es para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para servir a los demás en amor. Nuestra libertad debe reflejar el amor de Cristo. Ahí está. Es interesante que lo más importante es vivir el amor de Cristo, ¿sí? Ese es lo más importante. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿cómo estás usando la libertad que Dios te ha dado? ¿La estás usando bien? ¿No? ¿Estás sirviendo a los demás, mostrando el amor de Cristo en tus acciones? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en este día. ¿Cómo estás usando esa libertad que Dios te ha dado? Así que en Apocalipsis 3:20 hay una invitación y dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan cuenta? Aquí nuevamente está Dios usando o nos está invitando para que decidamos, para que usemos ese libre albedrío. Tú decides si le abres o no la puerta al Señor. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere gobernar tu vida. Pero tú decides, ¿le abres o no la puerta? Él quiere guiar tu vida. Él quiere darte consejos. Él está ahí en la puerta de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Decidir
a abrir la puerta de tu corazón, permitirle que entre a tu vida. Por eso dice la palabra de Dios, mire, entraré a Él. Él quiere entrar a nuestras vidas, quiere guiarnos, quiere aconsejarnos, quiere moldearnos. Él quiere estar dentro nuestro. Ahí dice, pero todo depende si tú le abres la puerta o no. Hay gente que, como digo, es religiosa. La gente religiosa cree en Cristo, pero no le deja entrar en su corazón. Es simpatizante de Cristo, todo bien. A veces hace algunas cosas religiosamente, tradiciones, pero no. Que entre a mi vida, no. Que me gobierne, que controle mi vida, no. Hay gente que solamente vive una religión, tradiciones, pero que entre a su vida, que lo cambie. No, eso sí que no. Están viviendo una falsedad. Esa gente está viviendo un cristianismo superficial, una religiosidad. Y eso es lo que no quiere. Dios quiere entrar a nuestra vida, quiere cambiarte, quiere moldearte, quiere guiar tu vida. Eso es lo que Dios, para que seas un verdadero hijo de Dios. Cristo nos invita a abrirle la puerta de nuestras vidas, y esta decisión de abrir la puerta es una expresión de nuestro libre albedrío. Entonces Jesús está llamando, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás atendiendo al llamado de Dios? ¿Le estás abriendo la puerta de tu corazón o vives a tu manera? Hay gente que dice esta frase, no, yo busco a Dios a mi manera. No existe eso. No existe eso de que busques a Dios a tu manera. Debes buscar como Dios quiere. Debemos buscar a Dios a la manera de Dios y punto, mis hermanos. No hay eso de a mi manera. Tenemos algunos ejemplos de personas que tuvieron que tomar decisiones, buenas y malas. Tenemos el caso de Adán y Eva, que tuvieron la opción de obedecer o desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó? Ellos decidieron desobedecer, comer del árbol, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal. Y eso trajo un montón de consecuencias a toda la humanidad, ¿sí o no? Por una mala decisión de Adán y Eva, ¿sí o no? Miren qué tremendo, ¿no? Por esa mala decisión, ¿cuántas consecuencias trajo a la humanidad? También Caín, en Génesis 4, 6 y 7, Caín también tuvo la opción de tomar una actitud correcta. Bueno, en este caso, ¿qué pasó con Caín? Se dejó dominar por el pecado y decidió matar a su hermano. ¿Sí o no? Tremendo, una mala decisión. Una mala decisión, se llenó de envidia. ¿Qué le costaba decir a Caín, hermano, qué bueno que Dios estuvo más contento con tu ofrenda? Estoy seguro que tú le diste lo mejor. Yo he fallado, reconozco. Y punto. Caín tenía que haberle dicho eso a su hermano, comprender, reconocer que él quizás no le había dado lo mejor al Señor y de darle gracias a Dios por su hermano, porque su hermano sí le dio lo mejor al Señor. Y ahí tenía que haber terminado la historia, pero qué terrible que Caín tuvo envidia a tal punto que lo mató. Qué tremendo, ¿no? Una mala decisión. Noé también tuvo que elegir. En Génesis 6:9, Dios le mandó a hacer un barco tan grande para tantos animales. Y él decidió obedecer a Dios. A pesar de la crítica, a pesar de la oposición, quizás hasta su familia pensaba que estaba loco, pero él decidió obedecer a Dios.
y no escuchó lo que decían los demás, ¿sí o no? Ahí te das cuenta que a veces nuestras decisiones no les va a gustar a los demás. Cuando tú decides obedecer a Dios, seguramente vas a tener una oposición tremenda, aún de tu familia. No importa. Noé eligió obedecer a Dios. No importa lo que decían los demás. Y así tienen que ser nuestras decisiones, mis hermanos. Firmes. Obedece al Señor y no interesa lo que digan los demás. Sigue adelante, ¿no? Así que así fue. Tenemos un tremendo ejemplo con Noé. Y gracias a esa decisión salvó a su familia y a muchos animales. Otra historia es la de Abraham. Abraham también decidió obedecer a Dios cuando le impidió que dejara su tierra y su parentela. Una decisión tremenda que tomó Abraham de fe. Decidió creer en Dios. Y Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Abraham decidió obedecer a Dios, ¿sí? Ahí tomó una buena decisión. Pero nos damos cuenta también que tomó malas decisiones Abraham. Influenciado por su esposa. Así que los dos tomaron mala decisión. Los dos, Abraham y Sara, decidieron adelantarse. Decidieron adelantar el cumplimiento de la promesa. Dios le prometió un hijo, así que como no venía, la esposa le dijo que tuviera un hijo con su criada. Tremendo. Y eso también hasta hoy en día están pagando consecuencias, porque de Ismael comenzó todo lo que se refiere a los musulmanes de hoy en día. Tremendo. Miren cómo esa decisión, esa mala decisión trajo tremendas consecuencias hasta hoy en día. Cómo hay odio entre estos dos hermanos, entre el linaje de Isaac y el linaje de Ismael. Entonces vemos, hermanos, que qué importante es tomar buenas decisiones, guiadas por el Señor. No tome decisiones apresuradas. Espera hasta que Dios te confirme. ¿No? Así tenemos que tomar las decisiones en la vida. No tome decisiones apresuradas por la presión, ¿no? Escucha la guía del Señor. Dios te va a hablar de muchas maneras para que tú tomes acción, ¿sí? Otro ejemplo es José. José también tomó una decisión de no pecar contra Dios. Tuvo muchas pruebas, tuvo momentos difíciles, presiones, lo presionaron para caer en el pecado, pero él decidió no pecar. Él decidió obedecer a Dios, decidió esperar el tiempo de Dios a pesar de que lo acusaron injustamente, ¿sí o no? Posiblemente a ti te están acusando injustamente. Tranquilo. El Señor va a tomar control. El Señor te va a defender. Tú sigue o elige simplemente obedecer a Dios. No luches con tus fuerzas. Espera en el Señor. Y así fue con José. José esperó el tiempo de Dios. Tuvo que ir a la cárcel, sí. Injustamente, sí. Pero Dios obró ahí en la cárcel. Y luego salió y fue gobernador de Egipto. Porque él decidió, repito, obedecer a Dios. A pesar de las circunstancias injustas que estaba pasando. Y con Moisés también. Moisés también decidió aceptar el llamado de Dios a pesar de que tuvo muchos peros. Él dijo, sí, pero le costó. Y puso peros, que soy tartamudo y qué sé yo. Y Dios igual le dijo, vas a ir, Moisés, a liberar a mi pueblo. Y fue Moisés. Le costó, puso peros, pero también tomó la decisión de obedecer a Dios. No fue nada fácil, pero ahí, con la ayuda del Señor, tuvo victoria para liberar a su pueblo, ¿sí o no? Vemos también con Ruth, otro ejemplo de una mujer valiente, ahí con Noemí, y Ruth tomó la decisión
de quedarse con con Noemí, ¿no? Con su suegra, ¿se acuerdan? Ella también podía haberse quedado Ruth en su pueblo con su familia, pero ella había aprendido que existía Dios, Jehová, y por el testimonio de Noemí, de una mujer consagrada, una mujer de fe, ella decidió creer también en Jehová. Tomó la decisión Ruth, tomó una buena decisión de seguir a su suegra, de cuidarla a su suegra. Y llegó a la tierra y ahí tuvo bendición, se casó, ¿se acuerdan? Pero qué importante es la decisión valiente. Ruth podía haber decidido quedarse, pero tomó la decisión de cuidar a su suegra, de tener la misma fe que tenía su suegra, y también tuvo mucha bendición la vida de Ruth. Tomó una buena decisión. David también tuvo buenas y malas decisiones. En un momento lo querían matar, y él tuvo, y Saúl quería matarlo a toda costa, y él tuvo la oportunidad también de matar a Saúl porque era su enemigo, pero él dijo: no, yo no soy quien para tomar venganza. Si Dios quiere deshacerse de él, Dios lo va a hacer. Y así fue. David respetó y esperó el tiempo de Dios para que hiciera justicia. Tomó la decisión de esperar en Dios, ¿se dan cuenta? Una buena decisión. Y después pasó que Saúl murió en la guerra y recién David ocupó el trono de Jerusalén, de Israel. Jonás, en este caso, tomó también al principio una mala decisión. Él quería huir, desobedecer la misión que Dios le había dado. Pero ahí vemos que en este caso le dijo Dios: ¿no quieres obedecerme? Bueno, ahora vas a obedecer, te voy a poner dentro de un pez y vas a ir a Nínive, vas a hacer lo que yo quiero, ¿no? Aquí Jonás tuvo que obedecer al Señor. Él intentó ahí huir, pero al final yo creo que lo meditó mucho cuando estaba ahí dentro del pez y se arrepintió. Y después fue a cumplir la promesa de Dios, ¿no? Qué interesante lo que le pasó a Jonás. Pero así vemos diferentes ejemplos de personajes de la Biblia que tomaron buenas y malas decisiones, y algunos que tomaron malas decisiones trajo tremendas consecuencias a su vida. Así que qué importantes, mis hermanos, las decisiones que vamos a tomar en la vida. Una mala decisión puede traer destrucción a tu vida y a tu familia y a tus generaciones. Una mala decisión que tomes. Así que usa el libre albedrío. Es un don precioso que nos da la capacidad de elegir nuestro camino. Dios nos dice que elijamos la vida. Él nos invita a que caminemos por sus sendas antiguas. Así que nuestras decisiones, mis hermanos, reflejen nuestra fe y nuestro deseo de vivir en comunión con Él. Que usemos nuestra libertad para amar y servir a los demás, y que siempre busquemos la guía divina en nuestros pasos. Amén. Señor amado, muchas gracias por esta enseñanza tan preciosa, y nos damos cuenta cuán importante es tomar decisiones guiadas por ti. Señor, guárdanos de tomar decisiones equivocadas en la vida. Hemos tomado muchas veces malas decisiones. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no haberte tomado en cuenta. Pero ahora queremos tomar la decisión de que todas nuestras decisiones sean guiadas por ti. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos tomarte en cuenta, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos muestres cuál es la decisión correcta en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Ayúdanos a andar en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.